Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y ellos reconocían que un grave error de la institucionalidad actual es que el Ministerio de Energía y Minas, que es el promotor de la inversión y que su rol debe ser de promotor de la inversión en esos sectores, tenga a su cargo ver el tema ambiental en minería. El comercio, ¿eh? No estamos hablando de un diario claro. Como La Primera, estamos hablando del comercio. Efectivamente, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema central que está en el debate, yo lo planteo en la columna además, y CER además tiene una posición que no necesariamente es compartida por otras ONGs que plantean que hay una posición que dice todos los CIAs tienen que pasar al Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es nuestra posición? No todos, algunos. Casos de proyectos que afecten de manera significativa cuencas, ¿no? Casos de proyectos o de ámbitos donde tengas varios proyectos mineros que se van a desarrollar, requieren de evaluaciones que no pueden estar en manos del Ministerio de Energía y Minas. Porque claro, tú no tienes una institucionalidad tan fuerte en el Ministerio de Ambiente. Eso por un lado. Y por otro lado, porque yo me resisto a aceptar que el Ministerio de Energía y Minas sea el broker de las empresas. O sea, que tengamos esa visión. Porque su tarea es promover una inversión, pero no a cualquier precio ni a cualquier costo. Con lo cual, obviamente, esto estamos planteando aquí lo siguiente, ubicando un poco lo que vamos a conversar un poquito después. O sea, no solamente estamos hablando de, pasamos proyectos de inversión o estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión como Minas Conga, para ponerlo en claro, que justamente reúnen esos dos requisitos, afectan cuencas y además están ubicados en distritos que tienen otros proyectos mineros por desarrollarse. Exacto, y donde tú tienes impactos acumulativos que nadie esté evaluando. Tú vas a tener, ya teníamos Yanacocha, claro. Tenemos Conga, y luego viene Galeno, y luego viene Michiquillay. Y entonces, acá se hace proyecto 1, se hace un estudio y se dan la mitigación. Estudio 2, como si no hubiera interconexión, digamos. Entonces, ahí hay que hacer evaluaciones de otra escala, de otra magnitud. Ahora, del otro lado, o sea, digamos, hemos hablado un poco del lado más empresarial, pero del otro lado te podrían decir, Javier, pero es que en realidad, y eso te lo va a decir el sector más radical, pero es que en realidad no queremos minería, de nadie, no sea formal, no sea informal, de nadie. Bueno, y déjenos decidir a nosotros lo que querramos. Y en el caso específico de Yanacocha, o sea, Yanacocha le juega en contra toda la historia. Claro, por más que ellos hayan querido mejorar en algunas cosas y que de hecho en algunos casos lo han hecho, a Yanacocha el tema de la confianza la tiene absolutamente deteriorada con un importante sector de Cajamarca. Efectivamente, ¿no? Y se ve esa polarización cada vez que hay un conflicto. Tienes un sector muy crítico, un sector que mira y un sector también que obviamente se ha beneficiado. Hay un sector que se ha beneficiado a nivel urbano, sobre todo, y gente del entorno de las minas. Pero el tema es en el Perú tenemos que ponernos de acuerdo, como dices tú, bueno, ¿qué vamos a hacer con los recursos naturales del subsuelo? Exacto. ¿Vamos a continuar con la minería como el motor de desarrollo? ¿Va a ser la minería complementaria con otras actividades? Bueno, entonces esa discusión tiene que darse, porque está puesta sobre la mesa, pero creo yo que al gobierno le ha faltado, ¿no?, marcar cuál es la nueva cancha, o por lo menos decirnos, miren señores, esta era la cancha en la que se jugaba, ahora vamos a jugar en esta otra. Eso, y no hay definición. Bueno, ese es el problema. Ahí hay dos cosas. La primera, después de 20 años en donde un modelo efectivamente ha funcionado en la parte de atraer recursos, pero que ha dejado toda una serie de secuelas sociales y ambientales que obviamente están llevando a este tipo de conflictos, no de ahora, desde hace varios años. Y por otro lado, tú tienes un ministro, para decirlo claro, el señor Carlos Herrera Descalzi, es especialista en hidrocarburos, pero no es especialista en minería. Así es, pero eso expresa lo que te digo en relación al gobierno. Tú tienes un ministro como Herrera, que lo pusieron por el tema de la negociación con el gas, sobre todo, ¿no? Y la viceministra... Y la negociación con el gas está encaminada hace rato. Sí, y la viceministra es Susana Vilca,
que tampoco es una persona, ella ha sido directora regional de minería en Puno antes de ser congresista, pero tampoco es que es una experta como para manejar un sector con tal grado de complejidad. Entonces, es como que tenemos al mismo ministerio. Y el presidente es Ollanta, el presidente se llama Alan García, el presidente no se llama Alberto Fujimori. Entonces, ahí hay un problema de un sector que sigue siendo fuerte, aunque el ministro no esté fuerte, con una burocracia fuerte, y del otro lado, el Ministerio del Ambiente, que sería el llamado a asumir algunas funciones, en fin, que se pueden discutir de todas maneras, no nos ha planteado, bueno, esta es la agenda, pues. Hay anuncios sobre ordenamiento territorial desde el 28 de julio, el presidente, después el ministro Giesecke, los viceministros, de nuevo el presidente, todos han hablado de ordenamiento territorial. Hasta con mega consulta incluida. Exacto, que nadie sabe bien cómo se hace eso y todos ya supongo que el Ministerio de Cultura están bastante preocupados de qué significa eso, pero lo que yo digo es, el primer ministro, ya que los ministerios no terminan de definir, tendría que decirnos, bueno señores, vamos a discutir esto que a mí me parece una buena idea planteada por Carlos Tapia el día de ayer en la primera y que yo he recogido, que es hay que hacer un nuevo pacto minero. El Pacto Nacional Minero. Así es. Esto es una columna que apareció para los que quieren revisarla en el diario La Primera, y que de alguna manera coincidía con una propuesta que ustedes tenían ser, coincidía con lo planteado por Martín Tanaka de una nueva institucionalidad en el tema minero. La columna del domingo, y coincidía, y ahí para arribar, mira el nivel de consenso que hemos llegado, coincidía con Marta Meyer Miro Quesada en su columna del sábado del Diario Comercio. Sí, y además la red Muki ha planteado una agenda hace mucho tiempo. O sea, hay varias agendas de reforma. Pero claro, el tema es, las ONGs pueden plantearlas, los medios pueden plantearlas, pero el gobierno es el que tiene que decir, bueno, así como se hizo alguna vez un acuerdo nacional, claro. Tú dices, señores, vamos a hacer un acuerdo nacional en torno a la minería. Y ahí podemos discutir entonces, bueno, el marco para decir luego, ya, ordenamiento territorial, eso implica que no se puede hacer minería en cabecera de cuenca, o eso implica que no se puede hacer minería en cualquier parte. Perfecto, pero es parte de un acuerdo político donde participa gobierno nacional, donde tiene que participar el gremio minero de todas maneras, la sociedad civil y los gobiernos regionales, que es lo que Tapia no mencionaba en su columna. Sí. Pero que tanto Santiago Pedralio como Carlos Monge en tu programa la semana pasada lo han planteado. Sí. Ahora, este Pacto Nacional Minero evidentemente puede ser una buena oportunidad. Dicho sea de paso, sería la oportunidad también para que de un lado la sociedad de minería le vaya a plantear al gobierno, bueno, ok, me vas a pintar la cancha, porque claro, también hay que ver la negociación no solamente de este lado, sino también desde el lado de que, obviamente, si la sociedad de minería entra, ellos también van a entrar a negociar su paquete. ¿Y qué es su paquete? ¿Cuál es el paquete que más les interesa? Todo el tema de grámenes. Todo el tema de grámenes. Lo que pasa es que yo... Porque imagínate si, ya, ok, aprobamos todo este tema del ordenamiento territorial, que a mí me parece bien, yo creo que es la línea correcta. Y tú vas a decir, de repente, hay zonas donde no vas a poder invertir y hay zonas en las que no. Entonces le van a decir, con justo derecho de Antumala, bueno, señor presidente, nosotros habíamos acordado con las reglas que teníamos anteriormente un gravamen minero de tanto y tanto aplicado sobre las utilidades. Nosotros le vamos a decir, bueno, señor presidente, bájenos un poco del gravamen minero porque en realidad nosotros, o sea, con lo que vamos a producir en realidad no vamos a poder cumplir con la meta que nos habíamos establecido y vamos a tener que bajar la meta. Puede ser, pero es que eso es lo que se debe haber conversado cuando se negoció el gravamen. O sea, acá se negoció solo el gravamen. ¿Contra qué? Contra lo que señalaba Carlos Monge de, bueno, yo pago más y tú me dejas invertir en 40 proyectos. Que eso es un error. O sea, el gobierno cometió un grave error en esa negociación. Y no es que en esa negociación no se planteó en algún momento temas vinculados a los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Habían propuestas sobre eso, pero se dijo, no, hay que definir cuánto, nosotros necesitamos tanta plata y necesitamos que nos la den. Y necesitaban un anuncio fuerte para la presentación del presidente del Consejo de Ministros en el primer mes. Sí, pero entonces, como esa negociación se hizo en los términos que hizo, en los términos en los que se hizo, empresa, gobierno nacional, primero que dejaste a los otros actores fuera, ¿no? Y solo se definió esto. Y entonces, ¿qué cosa está pasando ahora? Que tienes a gobiernos regionales que tienen la potestad de hacer el ordenamiento territorial en su región, claro, ¿no? Que están pidiendo además
de buenas maneras, no de malas maneras, Ujú. tener participación en opinión sobre lo CIA. El gobierno regional de Arequipa ha presentado un proyecto de ley. O sea, no es solamente Santos saliendo a las calles, sino Claro, es una agenda el que presidente, existe. claro, o sea, el presidente regional de Arequipa, el presidente regional de Tacna, o sea, Sí. no estamos hablando, claro, o sea, Sí. donde tienes Cerro Verde, donde tienes a la Sauder, no Así estamos es. hablando de presidentes regionales que sean mancos, son presidentes regionales que tienen recursos. Claro. Y ahí viene otra ecuación, por ejemplo, ok, tú tienes todo el otro gran tema que desde el lado empresarial se critica. El canon. El tema, claro, el tema del canon, pero no solamente el tema de tener el canon, sino El también uso. el tema del uso del canon y desde los gobiernos regionales se dice, bueno, pero el SNIP modifíquenmelo para que yo pueda hacer mis proyectos. Y el otro lado le dice, no te podemos modificar el SNIP tan bruscamente porque si no tú me haces los proyectos que hace unos años Cecilia Blume registraba y registraba correctamente y te decía pues que había pues estadios, monumentos y demás cosas hechas con la plata del canon que no servían para nada. Bueno, a ver, pero ahí yo te planteo lo siguiente, porque efectivamente tú tienes plata mal gastada, ¿no? Sí. Obras que no eran obras prioritarias. Y después algo que habrá que mirar que es corrupción, ¿no? Ahora, mientras la plata del impuesto a la renta, que es lo que llamamos canon aquí en el Perú, ¿no? Solo puede ser para infraestructura, vamos a seguir teniendo problemas. O sea, tú no puedes tener a un millonario que no tiene capacidad de gasto. Pero para tener capacidad de gasto, no basta que te elijan presidente, tienes que tener una institucionalidad que te permita eso. Claro. Entonces, claro, el MEF le ha mandado funcionarios a algunas regiones, pero no basta, ¿no? Entonces, ahí hay un problema y en las zonas donde no se puede gastar la plata, bueno, tú dices, bueno, que se creen fondos de reserva, ¿no? Porque tampoco es que vamos a estar con la cantaleta de que la plata está ahí. Hay distritos que tienen muchísimo canon que no pueden gastar más. Así tuvieran el técnico más eficiente, ya no. Porque no tienen la capacidad para gastarlo. Exacto. Como tampoco, por ejemplo, claro, tú sabemos que buena parte de la plata del canon va para el gobierno regional, para el gobierno local, pero también hay otra parte de la plata del canon que va para las universidades. Sí, que es una desgracia. Y que es Una una, desgracia. y sabemos las universidades cómo están. Claro, efectivamente. Y tienes regiones que no reciben canon. Sí. Además. Entonces, claro, tú requieres un pacto. O sea, tú tienes que decir al gobierno regional, ustedes quieren tener una mayor capacidad de opinión en relación a determinados estudios. Bueno, perfecto, se puede dar la posibilidad de que se opine, que se solicite, como nosotros hemos planteado en la agenda también, que los gobiernos regionales puedan solicitar que en determinados casos la opinión del Ministerio del Ambiente, si se mantiene en el MEN, ¿no? Pero el tema es que tú tienes que desarrollar también esas capacidades. O sea, tiene que haber el pacto no es simplemente, ya firmemos un acta donde tipo los andahuaylas, ¿no? Claro. Donde digamos que vamos a ver si cumplimos tal cosa. No. El gobierno tendría que plantearnos 5, 6, 7, 8 medidas y a partir de ahí se discute y se llega a un acuerdo. Como yo señalo en el artículo, hay un consenso, por ejemplo, ya frente a la minería informal, hay un consenso, Clarísimo. ¿no? Bueno, entonces tienes que construir un consenso en relación a esta actividad, ¿no? Yo creo Ya. que eso es central. Si no se construye, vamos a tener más conflictos, ¿no? Y de otro lado hay otra pata, ¿no? Que es este tema que yo también menciono de esta ciudadanía que está harta, ¿no? Y claro, la gente, la sociedad de minería y sus voceros dicen, es que son ignorantes, es que los manipulan, es que vienen los conspiradores del ayer y del hoy, ¿no? La hija del Che Guevara, como decía Miguel Santillana, Claro, en una mesa con Marco Arana ayer en Claro, Padre de los entonces Ojos. hay todas las conspiraciones que te puedes imaginar se ponen sobre la mesa, pero ¿qué pasa con la gente? ¿Cuáles son los problemas de la gente? Además de esta preocupación que te digo por el agua. Cuando llega una empresa a una zona, la gente no tiene la menor idea, porque nadie le ha explicado qué cosa es una concesión. Si otorga derechos o no otorga derechos. La primera Claro. fase. Entonces, ¿y quién es el que le explica? La empresa. ¿Que tiene un interés? ¿Y quién le explica a la población cómo va a ser el proyecto? La empresa. Porque el reglamento de participación ciudadana del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Yo no sé quién lo hizo, pero lo jalaban en un examen de educación cívica.
Porque todo lo hacía la empresa, nada del Porque, Estado. claro, es una lista de 20 procedimientos. Un spot radial es considerado un mecanismo de participación ciudadana en ese reglamento. O sea, un spot de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo es Exacto. considerado como participación. Una visita al yacimiento es considerado como algo de... Entonces, ¿qué hace la empresa? De ese menú que tienes, ¿no? Tienes 20 platos, se coge 5, se lo presentas al ministerio, el ministerio te da un check y tú lo aplicas. Eso se llama relaciones comunitarias. Eso no es participación ciudadana, ¿no? O sea, No, y ni siquiera son relaciones comunitarias, perdóname Javier, pero si fueran relaciones comunitarias en serio, Yanacocha no tendría los problemas que tiene, porque Yanacocha ha terminado. perfecto. Yanacocha yo creo que ha terminado en parte en toda esta serie de Honduras, porque ha preferido tener manejadores de imagen, publicistas, antes de meterse en los zapatos y Claro. meterse a fondo con la gente. Marketing, digamos, ¿no? Lo que pasa es que para mí la mayoría de los planes de relaciones comunitarias son planes de marketing, pero son... Entonces es como que tú las elecciones no las organiza la OMPE, sino se las encargas a uno de los partidos. Claro. Y ya está, pues tú encargas a la LAPRA que organice las elecciones o a Acuña, ya sabes quién va a ganar, ¿no es cierto? Obviamente. ¿No? O sea, así funciona el Perú. O sea, la participación ciudadana en el sector está privatizada. Entonces, ¿cuándo es que se encuentran todos? Cuando se presente el estudio de impacto ambiental. Ahí está el alcalde, los funcionarios regionales, Claro. el ministerio. Y entonces, Ahí recién se dan cuenta de cómo es la cosa. y tú tienes como una olla de presión, porque la gente tiene el malestar con el geólogo que llegó, con los antropólogos que fueron a hacer el estudio de impacto ambiental, con que empiezan a hacer una serie de trabajos y nadie les explica nada, ¿no? Entonces toda su incertidumbre, su malestar y además todas sus broncas con el alcalde, con el presidente regional, que dicen, bueno, yo no tengo escuela o yo no tengo posta o lo que fuere. Entonces todo, el estudio de impacto ambiental, que supone que es un documento técnico, Claro, ¿no? es un documento técnico. y su presentación a veces tú tienes pues estos Es una presentación. una cosa rarísima. Claro, porque es una presentación muy parecida a la de un proyecto o una ONG. Claro, entonces es una presentación y la gente empieza a plantear sus preocupaciones porque es el único momento en que sí hay funcionarios del Estado presentes. Eso se ha hecho. Pero la gente también aprendió que si el estudio de impacto, si los talleres y estas audiencias pasan, entonces sus observaciones solo son recogidas en algún anexo y luego se aprueba el estudio. Entonces, por eso es que en Tía María Claro. y también en Inambari, que era otro tipo de proyecto, pero más o menos Más es la o misma menos. regla, ¿no? Es la misma regla de juego. Por eso es que la gente impide que se hagan las audiencias de IA. Claro. Ahora, Conga tuvo todo ese proceso y ahí al parecer trabajaron bien con su entorno más cercano y se olvidaron pues que había gobierno regional, había un proceso de zonificación económica y ecológica en curso, que tenía años y donde estaba Yanacocha, ¿no? Claro. Y entonces hay que cambiar, o sea, si seguimos con estas reglas, obviamente la gente va a seguir molesta. Con lo cual, mira, la conclusión a la que yo estoy llegando de todo lo que tú me estás contando, Javier, es una. El Pacto Nacional Minero, la agenda que ustedes han planteado hacer y todas estas cosas a las que están llegando de consenso, de la Red MUCI hasta el Diario del Comercio, significa, señores, hay que reformar el Ministerio de Energía y Minas porque tal como está, no da para más. Así es, o sea, tú tienes un ministerio que tiene la misma cantidad de personal que en 1993, 92. O sea, para la magnitud de la inversión que hay en el Perú, tú tenías que tener un ministerio fuerte. No un ¿no? ministerio de 3 pisos de San Borja. Claro, no un ministerio chicheño, ¿no es cierto? Que mira solo en una dirección. Y no, ¿No? y no un ministerio además donde todo sigue siendo tan burocratizado. Porque, ojo, o sea, del otro lado, poniéndome de nuevo del otro lado, o sea, tampoco, o sea, ok, tú me dices, es fácil, relativamente fácil obtener una concesión minera, pero toda la serie de pagos, papeles, documentos y burocracia que tienen que presentarse también es monstruosa. O sea, la cantidad de sellos que una persona o una empresa tiene que tener para plantear siquiera un denuncio es atroz. O sea, no es solamente... Efectivamente. O sea, es cierto, se han ido reduciendo algunos pasos, pero en realidad, o sea, el ministerio tal cual está, podría traer incluso hasta más inversión si no fuera tan burocrático, y obviamente inversión de calidad. Claro, y volviendo al punto este que hablábamos de los estudios, puede estar en el MINAM, puede quedarse en el MEN,
puede ser hecho por instancias independientes, como alguna vez se planteó ya en un informe del Banco Mundial hace varios años. En algún momento incluso, ¿no?, se planteó que la fiscalización minera minera es tercerizada. Algunos, me parece que ahora la gente del IPE ha planteado que sea OEFA, ¿no? O sea, OEFA. Es una gama de cosas ahí, ¿no? Ahora, un punto más que no lo quiero perder, no está planteado, pero que me parece importante. La autoridad, volviendo al tema del agua, la Autoridad Nacional del Agua está en agricultura. Que es algo que, por ejemplo, mira, el Instituto Peruano de Economía, que no es precisamente la Madre Teresa de Calcuta, ni es tampoco Marco Arana. Ni son seguidores de Antauro. Dice, la Autoridad Nacional del Agua no puede estar en el Ministerio de Agricultura. No puede estar. Tiene que estar en ambiente. Ahora, que agricultura, que es un ministerio antiguo, le cuesta pues ceder, pero acá hay una serie de cambios de arquitectura institucional que son complejos. Y donde nuevamente, como en el caso de Energía y Minas, tú tienes un ministro de Agricultura que es ganadero. Sí, claro, tiene una agenda que es más vinculada al tema ganadero, que además de eso tiene todos los conflictos de intereses que Diario 16 le ha detectado. Y además que tiene una facilidad para la negociación peor que los remates de Claudio Pizarro hoy día, ¿no? Así es. O sea, yo creo que ahí van a tener que haber ajustes, en fin. Y en el gabinete, pues, tenemos que pasar de un gabinete de no alineados a un gabinete que esté alineado, pues. Porque ahorita eso es lo que tenemos. Tenemos sectores que no están alineados con una política general, que es la que se planteó el 28 de julio. Claro. La gente tiene expectativas por lo que planteó Humala en su campaña de primera vuelta, pero nosotros elegimos Humala y el 28 de julio planteó una agenda. Y ahí estaba, por ejemplo, el ordenamiento territorial. Por supuesto. ¿No? Y después tienes, además, consulta previa, que es parte de este nuevo paquete, pero que se aprobó diciéndonos, con esto se resuelve todo. Pero tú has dicho en una entrevista en el Diario 16 que con esto no se resuelve todo. No se resuelve, es un instrumento. O sea, lo que hay que entender acá es, no se trata de dar bandazos como siempre hemos dado, ¿no? Esto no funciona acá, vamos para acá, pues. ¿No? O de crear instancias por crearlas, sino mirar, que es un poco lo que hemos hecho nosotros. Nosotros, estas propuestas salen de un trabajo en SER, más de año y medio, que como diciéndose, metiéndonos a mirar pues, cómo está la gasfitería del conflicto en el Perú, ¿no? Es decir, mirando además, por dentro, mirando procedimientos, ¿no? Conversando con los funcionarios responsables de los conflictos, ¿no? Porque acá se dicen un montón de cosas sin ningún sustento. O sea, se dice, los gobiernos regionales tienen que resolver los conflictos de gran minería. Tú tienes competencia. Le abren un proceso si se mete a resolverlo. No solamente no tienen competencia, no tienen en la práctica con qué. O sea, claro, tú te imaginas a Gregorio Santos. O sea, claro, Gregorio Santos puede armarle una marcha a Yanacocha, pero sentarse a negociar con Yanacocha yo lo veo bien complicado. Además, cada sector, o sea, y lo último, ¿no? Hay que dejar de entender el conflicto solo como la protesta, la marcha, la tirapiedra. Claro, el conflicto entre Yanacocha y Cajamarca tiene 18 años. Este es el capítulo número 38 de una historia que tiene todavía para varios capítulos más. Mientras Yanacocha no resuelva sus problemas de relaciones comunitarias. Así es. Entre otras cosas. Claro, no solo de relaciones comunitarias, su agenda pendiente. Claro. Y, mira, como te decía, las empresas incluidas en Yanacocha estuvieron en el proceso de unificación económica y ecológica hasta diciembre, más o menos, o noviembre, que patearon el tablero y se fueron. Ahora han vuelto. Ahora han vuelto. Pero si no se hubiese pateado el tablero, la discusión se hubiese dado en ese canal institucional que ya existía. Y probablemente esa discusión después de un año ya hubiera podido estar probablemente resuelta. Así es, o más avanzada, pero bueno. Un minuto para terminar y quiero detenerme en lo que tú mencionas, que no solamente, claro, hemos hablado de la gran minería, pero tú has dicho casi como pie de página que existe un consenso alrededor de la minería informal. Sí. Creo que sería bueno anotarlo. Sí, yo creo que, a ver, en el tema minero informal, que es un tema que genera gran contaminación, que genera además condiciones laborales bastante violatorias de derechos humanos, ¿no?
Yo creo que el consenso se ha generado a partir de la catástrofe ambiental de Madre de Dios, que es una catástrofe, como le decía, a algún lado lo he dicho, es una vergüenza para el país lo que hemos hecho con Madre de Dios y hacerse loco del Estado peruano. Pero además, la protesta de Puno, en el caso de la población de Azángaro, afectada por la contaminación del río Ramis, también mostró, y en parte lo de Andahuaylas, ¿no?, que el productor agropecuario, para poder producir, necesita que no haya contaminación. Y entonces eso ha generado esta movilización, y creo yo que el gobierno ha hecho bien en desarrollar esta política de erradicación. Pero otro problema en la descentralización es que, como no era la gran minería, eso se lo dieron a los gobiernos regionales y no tenían capacidad para enfrentarlo. O sea, claro, porque mira, sería bien interesante que con la plata del canon tú puedas enfrentar el tema informal. No puedes. No puedes, o sea, puedes hacer obras. Ha tenido que venir Mora, tan criticado por nosotros en muchas otras cosas, pero ha tenido que venir Mora con Valdés y un equipo de Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y irse bajando las dragas. Una operación exitosa, dicho sea de paso. Perfecto. Ha sido exitosa. El tema es cómo la sostienes. Porque no puedes tener un ejército de ocupación en la zona minera informal. Es como el tema del narcotráfico. O sea, porque además tú tienes otros problemas sociales vinculados ahí. Trata de personas, prostitución y demás. Ahí tiene que ver con esta nueva agenda y con algo que me parece que Cayó debería estar pensando. Creo que Trivelli lo está pensando mucho más, que es, bueno, ¿dónde están las políticas de desarrollo rural? ¿Dónde está la estrategia? Existe una estrategia nacional de desarrollo rural desde la época de Toledo, que está ahí, que es muy buena, pero nadie la ha aplicado. Porque si tú no trabajas para mejorar también las condiciones a nivel rural, no solo a nivel agrícola, sino en otros aspectos, entonces tú vas a tener siempre una población que va a tener que optar por actividades ilegales. Entonces, y terminan metidas en narcotráfico o en esta cosa. Entonces, efectivamente, yo creo que si se ha logrado un consenso, hay que avanzar un poco más, ¿no? Y fijar, como digo, estas nuevas reglas de juego en relación a la minería. Me parece que es clave que el gobierno, el primer ministro, el presidente, así como lanzaron la iniciativa de seguridad ciudadana y, en fin, otras cosas más, también plantee que se inicie un proceso de diálogo que no puede ser eterno para fijar las nuevas reglas de juego. Javier Torres ha estado con nosotros, nos ha explicado nuestra propuesta condensada en 400 palabras de Agenda para un Nuevo Pacto Minero, que está interesante. Vean la columna en Diario 16 y vean en Noticias Ser recomendaciones para la gestión de conflictos ambientales, que es un documento que ellos han elaborado y que está, como ustedes han podido ver, bastante interesante. Y una cosa antes de terminar, Javier, hay que saludar que en medio de todo, uno, no hemos tenido muertos, y dos, que finalmente parece que hemos tenido consenso desde el Diario del Comercio hasta Marco Arana de que ya, o sea, esto no puede seguir igual, no puede seguir funcionando igual. Así es. Gracias, Javier. Gracias. Volvemos en un minuto.